Bueno, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de Los Duros de la Refrigeración, tu podcast favorito del área y el sector del frío, exclusivo para técnicos de aire acondicionado, refrigeración y cualquier persona interesada en aprender más de este hermoso trabajo. Por acá tenemos a Kai Stenbjörn como Cobra Kai, el maestro Edgar Oropesa como Edgar Miyagi y mi persona, José García, como José San. El día de hoy estaremos tratando un tema bien importante en el dojo y son el cálculo de cargas térmicas para sistemas de refrigeración. Y esto es un tema bien interesante porque recordemos que cada vez que nosotros vamos a diseñar un equipo de refrigeración, un sistema, estamos hablando del ambiente y también del equipo que acompaña o que va a climatizar, a refrigerar ese ambiente, pues debemos siempre partir de un cálculo de carga térmica. Es ese proceso de cálculo quien nos va a determinar la cantidad, o mejor dicho, la potencia frigorífica que va a tener nuestro equipo para cumplir entonces las condiciones de diseño. Y bueno, este tema, a pesar de que es tan importante, muchas veces es invisibilizado. Muchas veces tenemos reglas, tantos BTU por tantos metros cuadrados, por tantos metros cúbicos. Si es para congelación utilizamos un número, si es para refrigeración utilizamos otro. Y realmente saltamos esa parte de aprendernos cómo se calcula correctamente. Recordemos que pues esas reglas mnemotécnicas, esas reglas del pulgar, muchas veces, o mejor dicho, nunca funcionan para todos los casos. Y bueno, estamos acá en el dojo para enseñar las técnicas correctas, las técnicas que nos van a llevar pues a ser realmente un sensei de la refrigeración. Entonces, bueno, dejamos a los sensei, Cobra Kai y el maestro Miyagi para que nos brinden un poquito más de esta información que es tan interesante. Bueno, ya en el tatami podemos hablar. La carga térmica está considerado como la cantidad de energía que debemos eliminar para cumplir con una condición de diseño que tengamos, más bien, en una cava o si es climatización. Básicamente, cuando hablamos de eso, hay otras variables, porque sabemos que no es solamente un tema de temperatura, también tenemos un tema de humedad y de las condiciones que requiere tanto el confort como la conservación de un producto. Para la carga térmica, bueno, el problema, tenemos que seleccionar los mejores materiales, los mejores aislantes. Sabemos que está involucrado también los costos, las cargas naturales que se dan a través de las temperaturas o de la infiltración por las puertas. Bueno, es un tema bastante importante que vamos a ir desarrollando. Sí, el tema de cargas térmicas, de verdad que, como tú bien lo dijiste, se ha banalizado. La realidad es otra. De hecho, las reglas memotécnicas que se utilizaban era de comprobación, no era para los cálculos. Es decir, esas reglas las utilizamos los técnicos para cuando íbamos a ver un cuarto frío de X, nosotros pudiésemos con la superficie, nosotros podíamos determinar si la capacidad del equipo que estaba instalado era el correcto o no, o más o menos, porque eso nunca te da específicamente el exacto el equipo que él necesita, pero sí te da una estimación. Por ejemplo, llegaste a revisar una cava y ves una unidad de 3 HP, entonces con esa regla memotécnica tú dices, no, pero es que no es 3 HP, discúlpeme que yo sé que no es HP, disculpe maestro, ese es el nombre comercial, pero es para que la gente vaya más o menos alineándose con el tema. Entonces, para eso servía la regla memotécnica. Entonces la gente, para simplificar su trabajo, entre comillas, tomaron una regla memotécnica que es simplemente verificación y la utilizaron como parte de diseño, generando problemas gravísimos, porque de hecho conozco casos de clientes que han perdido cantidades descomunales de comida justamente por un mal cálculo de carga térmica. Y cuando hablamos de pérdida de comida no estamos hablando solamente de putrefacción de alimentos, estamos hablando de pérdida por el tema de la humedad. Si yo meto en una cava queso y resulta ser que el deltate es muy grande, yo lo que tengo es una secadora. Aumento la merma, entonces de 1,000 kilos puedo vender 500, porque bueno, perdí la mitad porque bueno, gracias a la cava. Pues. Entonces ahí está el tema del cálculo de carga térmica y justamente ese poder que se le quitó hace mucho tiempo. Pues sí, la carga térmica realmente son varios componentes que
nos inyectan calor al espacio que nosotros estamos tratando de refrigerar, cuando estamos hablando de la refrigeración. Y bueno, esas cargas térmicas, digamos que pueden resumirse en las cargas térmicas que nosotros tenemos a través de las paredes, el techo, el suelo, todo eso que viene del exterior, que por lo general está más caliente que nuestro espacio refrigerado. Pero también de las cosas que tenemos dentro del espacio refrigerado, principalmente el producto, por supuesto, pero bueno, también a veces tenemos maquinaria, si son cuartos grandes podemos tener montacarga, traspaleta eléctrico, la iluminación también, las propias personas y el personal que está trabajando dentro de la cámara. Pero pues siento que muchas veces no se toman en cuenta esos aspectos que están fuera del diseño, que igual debemos tomar en cuenta porque nos van a afectar cuando ya la cava esté funcionando. Por ejemplo, las puertas abiertas, todo lo que significa eso, no solo a nivel de la infiltración adicional que vamos a tener, sino que la formación de hielo adicional nos requiere entonces de hielos adicionales que no teníamos en cuenta en nuestro cálculo, paradas más próximas de la que teníamos planificada. En su criterio de esta técnica de la refrigeración, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen o cuáles son esas características que no se están tomando en cuenta realmente al momento de realizar un cálculo de carga térmica de libro? Tomar un manual y decir, bueno, esto, ¿qué se nos está olvidando? Mi querido Saltamonte, esa pregunta es bastante compleja. Recuerdo cuando llegaste al dojo y te puse a lavar los carros. Después me saliste caro porque te tuve que regalar uno, ¿no? Pero bueno, la situación es que cuando hay un cálculo serio que se hace por un ingeniero o alguien que conozca el tema, sabemos que la idea no es que enfríe, que cumpla con ese trabajo, porque eso sería sencillo, lo que normalmente se hace. Montamos una unidad sobredimensionada, lo que queremos es garantizar que llegue, que el cliente quede satisfecho. Y no es eso. O sea, cuando tú haces un proyecto, la ingeniería te dice, primero que nada, que cumplas con las normas de conservación del producto. Segundo, que sea energéticamente rentable. Y por supuesto, que cueste lo menor posible. No siempre las 3B, como dice Kai, no se dan, pero podemos optimizar en lo posible. Por ejemplo, sabemos que hay una normativa que todo el mundo usa, 42,5 kilos, más o menos la densidad que debe tener un poliuretano, o sea, por cada metro cúbico, 42,5 kilos. Y esa es la densidad utilizada porque tiene el poliuretano, en el caso del poliuretano, porque tiene la rigidez necesaria y el aislamiento óptimo en ese punto. Después que sabemos que los paneles son de diferentes espesores, dependiendo de las temperaturas, de las diferencias de temperatura. Esos cálculos son bien delicados porque un panel delgado puede ocasionar más trabajo al compresor. Entonces, el costo que vamos a tener inicialmente, pues, y nos lo vamos a ahorrar, que en vez de meter 12 centímetros, metamos 8, va a tener una incidencia permanente en el consumo energético. Por otra parte, en la elección de las máquinas, en un cuarto pequeño que hay, no nos queda más remedio que meter una sola máquina, pero si tú no puedes meter compresores en paralelo, un rack en una cava, por ejemplo, yo siempre creo que lo más conveniente es meter 2 equipos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una carga térmica que tenemos que garantizar que la podemos cubrir con una maquinaria, ¿verdad? Pero también sabemos que hay una carga térmica máxima. Cuando nosotros cargamos un cuarto frío con mercancía, eso a lo mejor requiere un trabajo, pero una vez que esa temperatura se alcanzada, es otro trabajo. Y si no tengo cómo modificar ese consumo energético, voy a tener arranques y paradas con mucha frecuencia y voy a montar mi consumo energético. No sé cómo lo hacen en el otro dojo. Mira, el tema es que el cálculo de carga térmica
incluye calor específico de los alimentos que yo voy a colocar allá adentro. De hecho, hay una media. Por ejemplo, yo voy a poner pollo, carne, que debería ser hasta ahí, para evitar contaminación cruzada. Yo no debería meter pescado, mariscos, etcétera, en la misma caja donde tengo pollo y carne y todo lo demás. Calor específico de esos alimentos. Infiltraciones, que es lo que están conversando ustedes, que tiene que ver con el espesor del panel, etcétera. Tráfico. Si yo tengo que incluir ese tema del tráfico, o sea, y de hecho nosotros que hemos hecho trabajo en cavas de hoteles, nosotros tenemos una precava, que es donde en la noche anterior sacan todos los productos congelados y los colocan allí. ¿Para qué? Para evitar el tráfico en la cava de baja temperatura y de esa manera evitar justamente las paradas, toda esa serie de cosas, ese trabajo adicional, que no solamente repercute en el consumo energético, sino también en la durabilidad del compresor. O sea, un compresor, mientras más tiempo trabaja, evidentemente va a tener mayor desgaste. Entonces, todo eso está dentro del cálculo de carga térmica. Yo tengo que tomar en consideración absolutamente todos esos parámetros para entonces yo decir, la nevera que yo necesito es esta. La idea que da el maestro es ideal. O sea, si yo tengo un cuarto frío muy grande, porque yo voy a colocar solamente un solo equipo. Yo coloco 2 hasta 3 equipos. Entonces, si tengo poca carga, prendo un solo equipo. Si tengo carga media, prendo 2. Y si estoy full, prendo 3. Entonces, eso me permite a mí consumir mucha menos energía y logro hacer el mismo trabajo. Entonces, creo que en esa dirección, creo que nosotros estamos en sintonía. O sea, el problema de origen es que no se toma en consideración todo lo que debería tomarse en consideración. De hecho, hasta el tema de las estivas es parte de ese, pudiese decir, de ese diseño. El tema de la estantería, cómo tiene que ir separada la estantería, cuál es la altura máxima de los productos, cómo deben ir los productos, porque hay gente que tira los pollos en el piso. O sea, imagínate tú, o sea, lo de arriba tan chévere, pero lo de abajo. Entonces, todo eso va sumando elementos a todo esto del cálculo de carga térmica, y creo que sigue siendo necesario la masificación de esta información para que la gente salga del oscurantismo en ese sentido. Y bueno, viendo que es tan difícil ese tema como estimar todas esas cosas que no estamos teniendo en cuenta, entonces hablemos de un factor de seguridad. Suponiendo que yo hago un cálculo de cargas térmicas de libro, ¿no? Con un manual agarro y me pongo a hacer mi cálculo con un software. Pues una vez que ya yo tengo ese cálculo de carga térmica, ¿qué número sería un número adecuado como factor de seguridad para entonces yo tener en cuenta esas cosas que quizás están fuera de mi control, pero no llevarlo tan alto? Porque, bueno, se elevan los costos, porque es más difícil la instalación, no solamente el costo del equipo. Por lo menos un equipo más grande cuesta más instalarlo, cuesta más mantenerlo, los repuestos son más caros. Entonces, cuando nosotros hacemos ese factor de seguridad, ¿de qué número estamos hablando para que tengamos un número sólido en ese aspecto? Ok, lo principio, como parte del proyecto, y lo decía Cobra, primero, en el proyecto, tu necesidad. Eso debe tener normas sanitarias, unas buenas prácticas de almacenamiento. La carga térmica, es simplemente tú vas a partir de una temperatura de entrada del producto y su temperatura que está normalizada, su temperatura de conservación, la humedad relativa, tomando en consideración lo que decía de las antecámaras. Es muy importante. Lamentablemente eso en los equipos pequeños es muy difícil que un cliente pequeño pueda tener una antecámara todo el tiempo. Pero, por ejemplo, en los sistemas de baja temperatura es importante tener una antecámara para evitar que cantidades excesivas de humedad relativa se fijen se conviertan en escarcha, pues digamos que la escarcha se convierte en carga térmica y después tenemos que utilizar energía para poderla extender del evaporador a través de los deshielo. Yo pienso que hay una normativa por allí que puede variar de normas, ¿no? Pero sí se habla de un volumen máximo ocupado de un 60%. Sabemos que el aire es el que se va a encargar, en este caso, de hacer ese intercambio térmico, y él tiene que circular. Entonces hay buenas prácticas, hay distancias que están normadas entre filas, entre columnas máximas, donde no podamos, digamos, que el flujo del aire no se vea atrapado, o sea, que quede libre funcionamiento.
Y dependiendo de si el sistema tiene un rack o son equipos individuales, tú tienes que concederle un tiempo máximo de trabajo al compresor. Si estamos hablando, por ejemplo, de sistemas, antiguamente se hablaba de que 24 horas se partía en 3 partes. Entonces se le concedía un tiempo máximo de trabajo de 18 horas al compresor. Eso da chance de que el equipo llegara al set point o que llegara al punto de consigna o que alcanzara la temperatura de ajuste y él tuviera la oportunidad de ciclar. Eso nos daba a nosotros la seguridad. Posteriormente, en los racks, por ejemplo, ya se hablaba ya de que 20 horas era buena, si eran temperaturas positivas. De bajas 4 horas para el deshielo, pero como siempre vas a tener compresores funcionando en un rack, no había tanto problema. Hay que considerar, por ejemplo, normalmente los descarches. Los descarches dependen, como tú dijiste, de muchos factores, de la infiltración del aire, que tenga antecámara, cómo está el producto. Si el producto tú vas a congelarlo, normalmente un sistema como un túnel de congelación, tú haces una carga y cierras. Y eso no lo tocas hasta que eso dura 8 o 10 horas, que es el tiempo que se le concede más o menos a un producto para congelar, para evitar la macrocristalización, que como sabemos le quita calidad al producto. Eso tiene que ser un tiempo, la congelación tiene que ser rápida. Eso es lo que haces en un túnel. Una vez que tú tienes un equipo congelado, tú vas a conservar congelados. Entonces tienes que garantizar de que no vas a tener las puertas abiertas, de que vas a tener más o menos eso confinado para evitar la aparición de cargas térmicas adicionales. Entonces, bueno, mira, yo creo que es fácil para cualquiera estimar, no, un 10%, no, eso no es ingeniería. Hay que considerar bien y ese numerito de seguridad no debe ser tan alto, porque eso significa equipos más grandes, equipos que van a consumir más energía, equipos que en los arranques van a tener mayores picos. Entonces, bueno, sin hablar mucho de las tecnologías, que eso tiene que ser otro tema, pero la idea es que nosotros podamos presentar un proyecto que tenga un costo determinado, lo más bajo posible, pero que cumpla con lo que requiere el producto y que sea sustentable en el tiempo, ¿no? O sea, que podamos tener equipos que trabajen, que consuman menos energía y hay tecnologías que sean más seguras. Como dice el maestro, no hay un número en refrigeración como tal. En climatización sí. Climatización tú puedes hacer esa estimación y tú dices, bueno, vamos a dejarle un 10, un 15% por encima, por si acaso, tal X, pues si creció, si no creció el espacio. En chillers creo que se deja más o menos 10, 15% también. Ese factor diversidad en cuanto a ampliaciones y todo lo demás, pero refrigeración no. Refrigeración tiene que ser muy preciso el cálculo, porque nos estamos jugando no solamente el producto, sino la calidad del mismo. Hablamos de las características organolépticas de los alimentos, o sea, todo lo que podemos sentir con los sentidos, olores, sabor, tacto, textura, etc. O sea, simplemente porque modificaste la temperatura, ya tú perdiste parte del producto. De hecho, lo decía un amigo en estos días, que un supermercado que él atiende comenzó a tener mayor afluencia de personas en la medida que la línea de frío fue mejorando. ¿Por qué? Bueno, porque las personas ya veían una carne más fresca en la exhibición, veían pollos porque a veces iban y compraban un pollo y lo abrían y por dentro estaba, a pesar que por fuera estaba congelado, por dentro estaba podrido, o olía mal, etcétera. ¿Por qué? Bueno, por el tiempo de congelamiento y todo lo demás. Entonces, la arquitectura de construcción de un cuarto frío parte no solamente del cálculo de carga térmica, sino todo lo que tiene que ver con las condiciones en las que va a estar los alimentos. Y yo creo que eso debería ser hasta normado. Hay normas sanitarias que hablan de eso, pero debería ir un poco más allá y debería ser más masificada. Por ejemplo, hay algo que la mayoría no hace, que es colocar el muro, como una especie de muro, alrededor de la cava para que no puedas pegar los alimentos de la pared. Eso yo no lo he visto en casi ninguna.
¿Okay? Y eso está normado. O sea, pero tú tienes que dejar por lo menos 10-15 centímetros justamente para la circulación de aire. El tema de los productos, ¿dónde vas a colocarlos? Deberías estar en cestas, ¿sí? Algunos alimentos en cestas, otros alimentos en estantes, para ustedes contar. Entonces, creo que es muy difícil hacer una estimación de una diversidad en un producto tan delicado, en cuestiones tan delicadas como alimentos. Creo que es bien difícil. Pues sí, realmente por eso la pregunta. La idea es que, bueno, todos los aspirantes que están viendo este programa seguramente tienen esas mismas preguntas. Y bueno, agradecidos de verdad al maestro Miyagi y Cobra Kai por aportar esa información. Hay otro tema bien interesante y es que, pues, en un equipo de refrigeración, en un cuarto frío, principalmente la carga térmica será por el producto, contrario a un sistema de climatización, que por lo general la carga principal son las transmisiones y la infiltración de aire. Muchas veces necesitamos renovaciones de aire fresco, etcétera, para la estancia de las personas. Pero en refrigeración, pues, principalmente es el producto. Y es que ese proceso de refrigeración del producto, sobre todo si se va a congelar, digamos que puede diferenciarse en tres partes. Cuando nosotros enfriamos el producto hasta el punto de congelación, luego cuando nosotros congelamos ese producto y por último llevarlo desde su punto de congelación hasta la temperatura final de almacenamiento. Entonces, bueno, conocemos que la parte más difícil energéticamente es la parte de congelar el producto. Si yo deseo llevar un producto que está a una temperatura alta, digamos una temperatura positiva, y debo llevarlo a una temperatura de almacenamiento de congelación, por ejemplo un estándar, menos 18 grados, menos 20, ¿es conveniente utilizar el mismo cuarto frío para realizar todo el proceso desde el positivo hasta el menos 20? ¿O es más conveniente utilizar un cuarto frío específicamente para el almacenamiento de congelados y uno para el proceso de congelación? ¿Cómo sería la forma más conveniente de manejar, en este caso, esa carga térmica del producto? Bueno, recordemos que los llamados túneles de congelación son cavas especiales, donde los equipos para los evaporadores para túneles son equipos grandes con muy pocas aletas. He visto hasta 2 aletas. Con una gran velocidad y una gran capacidad, porque tal como lo dijiste, la energía es cuando viene el cambio latente. O sea, yo tengo un equipo, digamos que fresco, vamos a suponer carne, pollo. Eso normalmente creo que es algo así como que 75% humedad y lo demás es fibra. Esa humedad está allí en forma líquida y que hace ese cambio de latente, o sea, convertirlo en un sólido. Eso es una gran cantidad de energía. Entonces, normalmente cuando tú ves las capacidades de un túnel, si lo sacamos en porcentaje, ¿no? Es muy grande con respecto a la zona de almacenamiento. Básicamente, cuando cualquiera quiere un túnel que le llegue a menos 40 y entonces, bueno, menos 40, pero siempre el producto se va a conservar después aproximadamente a menos 18. Aparte que sean helados, esas cosas que requieren una temperatura un poco más baja. Pero no sería costoso tener un equipo que pudiera hacer todo el trabajo, aparte que son condiciones diferentes. Yo quiero que en el proceso de congelación se pierda la mayor cantidad de humedad posible, porque no me interesa perder el peso, y quiero una microcristalización en las membranas para evitar que se me escape el suero del producto, porque es lo que es la parte alimenticia. Si tú haces una congelación muy lento, bueno, vas a tener producto allí, pero los valores nutritivos no existen. Sí. Entonces, después cuando ya tú lo tienes que conservar nada más, conservar la parte latente, que se conserven las condiciones, es un equipo con velocidades normales de trabajo, no requieren tanto consumo energético como un túnel. Yo creo que son dos equipos totalmente diferentes. Un túnel normalmente
tiene paredes que pueden estar hasta 15 pulgadas, 15 centímetros de espesor. 20 centímetros de espesor. Como te digo, unos evaporadores de mucha, donde hay que cuidar el flujo de aire para evitar cortocircuitos. Y son equipos que consumen mucha energía. Bueno, entonces, cada sistema tiene su propio diseño y tiene sus propias normas de funcionamiento. Eso es lo que yo podría decir con respecto a cada cada equipo, cada habitáculo dedicado a un tipo de actividad. Temas diferentes. Sea conservación, sea abatimiento o sea congelación. O sea, cada equipo es un equipo diferente. Sí, por lo menos en temas más terrenales, carnicerías, fruterías, etcétera. Normalmente las carnicerías, cuando llega la carne casi nunca llega refrigerada. Ellos no proceden al despostaje de una vez, sino que ellos colocan la carne en una cava. Esa cava, ese cuarto frío, normalmente baja la temperatura del producto hasta 8 grados Celsius, 10 grados Celsius, donde ellos proceden a hacer el despostaje. En las carnicerías buenas, ese despostaje está en una zona fría, una zona que está más o menos como entre 12 y 18 grados centígrados. Es decir, que ya tú en el proceso, en ese proceso de elaboración de ese producto, ya tú estás retirando calor sensible. Entonces, cuando termina ese proceso, normalmente va a una nevera de conservación que está más o menos entre 5 y 10 grados. De hecho, la carne no la puedes refrigerar de una sola vez porque cambia de color y la gente no le gusta ese tipo de carne, justamente pues la mioglobina, creo que se llama, no sé, que la gente cree que eso es sangre, que el color, eso que bota el producto. Bueno, eso se enfría, se congela, cambia de color y la gente no le gusta. Entonces, no puedes tener un solo equipo para todo el proceso. Normalmente hablamos de carnicerías, hablamos de algunas veces supermercados, etcétera, tienen su cava para cada cosa. Una para el proceso, después del empaquetado lo llevas a una cava y ahí es donde pasas a calor, terminas de extraer el calor latente. Y debería haber una tercera para ya almacenamiento como tal, porque por ejemplo si vas a hacer transporte de ese producto, tiene que estar a una temperatura mucho más baja para que en el proceso de transporte se pueda conservar y pueda llegar a buen término. Entonces, sí, se cumple muy poco. Solamente algunos comercios que entienden de esto, sobre todo gente que tiene muchos años en el mercado, si lo entienden, saben, están claros y son los que mantienen ese sistema. Yo creo que los más nuevos quieren tener una sola cava para todo y de hecho por eso pierden tanto producto, por eso es que se pierden tantas cosas y se gasta tanta energía eléctrica también en ese proceso. Y bueno, otra cosa que también considero que es bien importante, y es que, claro, estamos hablando de cosas que muchas veces requieren mucho cálculo, como dijo el sensei, ingeniería, y a veces esas cosas se hacen muy complicadas, hacerla a mano, pues, hacerla a lápiz, con calculadora, que bueno, por mucho tiempo tuvo que hacerse así, porque no existían herramientas prácticas para hacerlo. Pero bueno, precisamente RGC, del dojo RGC, pues tiene una herramienta para estimar esa carga térmica en un proyecto de cuarto frío. Eso es una herramienta que pues metiendo unos datos que cualquier técnico que vaya al sitio o con una entrevista al cliente puede recolectar, permite estimar esa carga térmica y también seleccionar un producto adecuado, una unidad condensadora, una unidad evaporadora. Pero, ¿cuál es la opinión de los dojos, digamos, que tienen más experiencia acerca del software? Es decir, ¿un técnico en refrigeración debería confiarse de un software como el software de cargas térmicas de RGC? ¿O mejor debería hacerse a mano para quizá tomar en cuenta algo que el software no está previendo? En realidad, ¿deberíamos utilizar software para hacer cálculo de carga térmica a día de hoy? Mi querido Sam, antes de responder esa pregunta me gustaría hacer una aclaratoria con lo que dijo Cobra.
Realmente creo que estás hablando de una realidad que tengo que convivir con ella porque en Venezuela, específicamente en Venezuela, tenemos algunas situaciones país que no vamos a nombrar, pero acuérdense que existe lo que se llama la cadena de frío. Una cadena de frío es simplemente garantizar, como dijo Cobra, las propiedades de un producto, las propiedades, como lo dijo, organolépticas, desde que yo hago un beneficio digamos, si es en la parte cárnica o si hago una recolección, hablando de la parte, digamos, de siembras y ese tipo de cosas, o hago una captura en caso de peces. Entonces, yo tengo que garantizar una cadena de frío para que ese producto llegue al consumidor en unas condiciones parecidas a cuando se hace esa captura, el beneficio o recolección. ¿Qué pasa? Nosotros deberíamos garantizar el transporte de ese producto a una temperatura apropiada, que llegue al supermercado, al centro de distribución a esa temperatura y que ahí se mantenga la cadena de frío para poder garantizar la calidad del producto. Sí sabemos que se pierde mucho producto en el mundo, inclusive en los países subdesarrollados más que en los países desarrollados, pero si vamos a eso, hay un compromiso, digamos, en cada una de esas etapas de la cadena de frío, de aplicar las mejores buenas prácticas. En el almacenamiento, en el caso, por ejemplo, que tú nombrabas del despote, tú necesitas una temperatura, bueno, ya por ejemplo en otros países, ya eso es chaqueta, hermano. O sea, la temperatura hay que proteger es al producto. Los operadores se protegen con su equipo de seguridad, pero el producto hay que protegerlo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en un matadero, antes de salir un producto, se mete un termómetro de contacto en el punto más profundo de los cuartos traseros y ahí debería haber una temperatura máxima de 7 grados. Y así sale un producto de un centro de almacenamiento de un matadero, por ejemplo, sí, para ser distribuido. Ese equipo debe estar refrigerado y garantizar que va a llegar a su destino final a esa temperatura. Sabemos que nosotros normalmente tenemos una temperatura para conservación, por ejemplo, de carne. La temperatura comercial, que llamamos temperatura comercial, una temperatura que está alrededor de 2 a 8 grados. Ahí en ese rango de temperatura se conservan la mayoría de los productos comerciales frescos. Frutas, verduras, lácteos y la parte cárnica. En el caso del pollo, normalmente se estila de 0 a -1, porque los primeros, o sea, a -2 todavía el pollo no tiene cambio latente. Entonces, eso por esa parte. Ahora, el software RGC funciona porque básicamente lo que se hizo es tomar lo que el ARRA recomienda y llevarlos a artificio matemático y llevarlo en forma sencilla para que cualquier técnico lo pueda utilizar. O sea, acuérdense que en la cuestión de utilizar un software o una app, cualquier tipo de información, es como que tú estés calculando. Si metes un dato mal, te va a salir mal. Entonces, en eso se requiere un poco de experiencia. O sea, tú no puedes poner que el cliente haga su propio cálculo porque hay preguntas que tienen que hacer. O sea, no tenemos un tiempo de conservación del alimento. O sea, tú no le puedes decir, no, yo quiero que ese trabajo lo haga en 24 horas. No, espérate un momentico. O sea, ese producto tiene que entrar en rango de conservación para mantenerlo, ¿no? Entonces, eso tiene que ser algo apropiado. ¿En cuánto tiempo vas a hacer eso? Como digo, si tú compras con una cadena de frío y tú tienes una cava en un mercado para mantener carne, la carne va a llegar a 4 y se va a meter a 4. ¿Okay? Sale al despote, va a salir a 4 y va a estar en una temperatura de 4 a 6 durante el despote. Se empaqueta en el despote y va a entrar una cava de 4 a 6 a una cava de almacenamiento. Cuando la saque a la sala de venta, a la parte de despacho,
va a entrar en una cava entre 2 y 4 grados. Correcto. La cadena de frío no se puede perder. Y un tema interesante que estaba tocando el sensei, hay un detalle que mucha gente no toma en consideración. Según la ONU, el año 2021 hicieron un estudio justamente sobre el tema de los alimentos y creo que se pierde más del 14% de los alimentos que se producen en el mundo. En la actualidad nosotros producimos alimentos para más de 10.000 millones de habitantes, somos más o menos como 8.000. O sea, producimos mucho más alimentos de lo que podemos consumir y sin embargo hay cualquier cantidad de millones de habitantes que no tienen acceso a los alimentos. O sea, y entre ese tema, el acceso a los alimentos, ese tema de la producción de alimentos y todo lo demás, calza justamente lo que recomienda los organismos multilaterales, que los países en vía de desarrollo inviertan más en las cadenas de frío. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente se están perdiendo los productos, sino que se están perdiendo valores nutricionales de los productos. Tú puedes tranquilamente comerte una zanahoria que si perdió la línea de frío, que si no fue conservada de la manera correcta, era lo mismo que comerte un pedazo de cartón. Entonces, esos son detalles que no se toman en consideración y por eso es que existen en muchas partes del mundo normas y regulaciones en cuanto al tema de las cadenas de frío, las líneas de frío, cálculo de cargas térmicas, etcétera, etcétera. Porque te repito, nosotros no estamos manipulando, ya no se trata del confort de las personas, se trata de la alimentación de las personas y de cómo se está perdiendo la posibilidad de que muchísima gente tenga acceso a eso justamente por eso, por una falta en los cálculos de cargas térmicas. Hay una cuestión que yo siempre explico en los cursos, señores, imagínate que tú traes 10.000 kilos de queso y lo metes en un cuarto frío que calcula el sensei y él lo calculó mal y puso una humedad relativa del 60%. ¿Qué va a pasar con esos 10.000 kilos de queso? ¿Cuánto de esos 10.000 kilos de queso vas a sacar a la venta realmente? Por la merma, la pérdida, justamente por el tema de que la cava se convirtió en una secadora. Suponte tú que sacaste 7.000 kilos de queso a la venta. ¿Cómo va a ser el cálculo? ¿En base a 10.000 o en base a 7.000? Entonces, tienes que encarecer el producto porque producto de la merma, y la merma ocurrió producto de una falta de cálculo de carga térmica. Entonces ahí es donde los software cobran valor, porque anteriormente era un fastidio realmente hacer esos cálculos a mano. Hoy en día los cálculos de software te aceleran el proceso, te garantizan de paso, la mayoría de los software son muy, muy buenos y te dan exactamente el equipo. Y de hecho hay algunos software que llegan a tal punto de que hasta te ayudan a seleccionar el equipo. O sea, después que tú haces tu cálculo de carga térmica, el mismo software te dice, mira, vale, yo te recomiendo este evaporador, te recomiendo este condensador y tal. O sea, esa es la ventaja que te da el software y creo que la de piedra no se acabó por falta de piedra, como decía Corona. Bueno, sí, realmente por eso lo traemos aquí a colación, y es que el software de cálculo de cargas térmicas de RGC, aparte de estimar la carga térmica de tu proyecto, también selecciona una unidad condensadora y una unidad evaporadora que pueda servir para tu proyecto. Y eso yo lo veo algo bien interesante porque muchas veces, pues, cantidad de software de cálculo de cargas térmicas hay muchísimos. Pero ¿cuántos de esos software nos recomiendan realmente un equipo que lo podemos conseguir en el mercado venezolano? Sí, ajustado a la realidad. Ajustado a la realidad. Equipos que realmente, no solo que estén disponibles, que realmente se venden, que son que se pueden adquirir repuestos, por ejemplo, mientras que con la marca RS, pues literalmente, no solamente el equipo, sino todas las piezas, hay repuestos OEM de cierta forma. Entonces, bueno, es bien interesante que también con todos esos conocimientos que estamos viendo acá en el dojo el día de hoy, puedan también hacer ejercicios con el software de cálculo de cargas térmicas, porque eso les da también una visión muchas veces, sobre todo el sensei Miyagi, que es una persona que le gusta mucho utilizar software para simular cosas que pudiesen pasar en la vida real, en el campo, pues siempre es bueno porque nos permite adelantarnos, que cuando realmente nos toque esa situación ya sepamos cómo afrontarla. Y muchas veces ya lo hicimos virtualmente cantidad de veces. O sea, aprendimos de los errores, aprendimos de las cosas que pusimos mal, los datos erróneos, o quizá aprendimos cosas nuevas que no sabíamos por intentar y practicar ahí en esos procesos. Algo que me pareció interesante es que estábamos hablando también un poco con el tema del queso, de que se extrae humedad y tenemos menos cantidad. Pero ¿cómo consideramos nosotros la carga térmica cuando es el contrario? Por ejemplo, cuando tenemos productos como aves que necesitan ser congelados en un medio para que no pues, se dañe la piel, por ejemplo. Y bueno, naturalmente se hace en agua, que es un líquido inocuo. Uh-huh. ¿Cómo nosotros consideramos eso en la carga térmica si conocemos nada más la cantidad de pollo, un ejemplo?
¿Cómo haríamos en ese caso para considerar el congelado en inmersión? Bueno, primero que cuando tú haces un diseño, un cálculo de un habitáculo para un producto, es para ese producto, porque dentro de esas consideraciones tienes que estar elementos como la humedad relativa. Por ejemplo, para productos expuestos como carne, pollo, verduras, yo voy a tener una humedad en unos valores porque, como sabemos, pues si es muy baja, el producto se seca, pierde apariencia, pierde merma, como dijo el Sensei Kai. Por otra parte, hay cosas que se nos escapan a veces. Sabemos que cuando nosotros conservamos vegetales, están vivos. Ellos respiran. Y entonces cuando respiran, ellos también a veces, algunos productos respiran, consumen oxígeno, botan CO2 cuando están en ese proceso. Y esos niveles de CO2 hay que manejarlos. Hay que tener cambios de aire dentro del equipo. Por otra parte, hay otros que generan etileno. Y el etileno, como sabemos, pues lo utilizábamos en las abuelas para madurar los cambures, ¿no? Porque el etileno es ese gas que se desprende del carburo. También se usaba para soldadura hace muchos años. Entonces, si nosotros ponemos un equipo generador de etileno cerca de uno, vamos a madurar el producto de una manera, digamos, que no es natural. Entonces, ese tema de mezclar géneros, tenemos que conocer mucho eso. Nuevamente en los supermercados y en la parte de almacenamiento, la gente está involucrada con buenas prácticas para eso. Ahora, yo no he visto una práctica, por ejemplo, que se utilice inmersión para congelados por ejemplo, no de comercial. Sé que en la parte de investigaciones y laboratorios sí hay equipos que se utilizan para eso. Inclusive el nitrógeno líquido se utiliza mucho en la parte agropecuaria para mantener como el segment de los toros y esas cosas. Pero en procesos industriales no. O sea, el pollo, lo que se hace, por ejemplo, en las aves, es que una vez que el ave ya está beneficiada, eso es muy poco tiempo, se mezcla con hielo, con agua fría, o ellos le llaman chiller. Realmente es un chiller porque es un enfriador. Y básicamente es un transportador que tiene un sinfín con las paredes frías. Entonces, la idea es que al final tiene que tener temperatura por debajo de 4 grados para poder ser almacenado inmediatamente. El proceso que se hace con hielo, primero se lava con agua fría, después se mete en agua limpia. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de la avícola, primero va a tener agua muy rojas, después rosadas. Bueno, y hay procesos para ahorrar agua que la reciclan. Esto es un mundo cada vez que nos metemos en cada parte de frío. Al final lo que queremos es que el producto baje la temperatura lo más bajo posible para garantizar su conservación. En el tema, en la parte avícola, que es la parte más difícil, justamente eso, o sea, pasa por varios procesos. De hecho, mucha gente que dice que no le gusta el pollo beneficiado, como le llaman así, empaquetado, porque consigue hielo, y es justamente por eso. O sea, lo humedece, porque lo contrario, si no pasa por ese proceso de humidificación, se seca mal. Si es un producto que no va a quedar bien. Entonces, normalmente pasa por todo ese proceso, llevas a ciertas temperaturas para luego pasar a la congelación después que esté empaquetado. Pero eso es una norma internacional, o sea, no puedes
Agarrar el ave y no pasarla, no humedecerla primero antes de congelarla. De hecho, la poca humedad que tienen las aves lo que hace es romper los músculos y no queda para nada bien. O sea, de verdad que no. No hay, para mí, o sea, en lo particular, creo que los dos procesos más difíciles siguen siendo la parte avícola y la parte piscícola. Creo que son los más difíciles. El tema de peces, a nivel internacional, lo que hacen es toman el pez y lo frían de una vez. En algunos de nuestros países sí no toman esas consideraciones, sino que lo pescan, entonces pues tienen un largo rato y después al final es que lo congelan, perdiendo un valor nutricional importante y muchas veces hasta exponiendo a la salud de las personas. Repito, si tú ves series de televisión donde pescan de una vez para el hielo, ese debería ser el proceso. Aves, lo beneficiaste de una sola vez para el hielo, ese debería ser el proceso. De hecho, nosotros hemos visto ventas de pollos muy medio artesanales que benefician el pollo y lo guindan y no lo pasan por el proceso de frío. Ese no es el deber ser. El deber ser es que lo beneficien y lo enfríen de una sola vez. Y el tema de la congelación del pollo tiene que ser sumamente rápido también, llevarlo a menos 18, creo que es el tema de conservación del pollo, menos 18 grados centígrados. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, a nivel industrial lo hace muy rápido, a nivel artesanal se hace más complicado. Sí, bueno, y aparte de esas temperaturas, por ejemplo, aquí en Venezuela las normas Covenin nos indican a qué temperatura debemos conservar, por ejemplo, el pollo. Uh-huh. Pero también hay otros factores importantes, sobre todo con los peces, el tema del anisakis. Hay que mantenerlo congelado a cierta temperatura durante una cierta cantidad de tiempo, pues para precisamente disminuir, idealmente hasta el cero, la posibilidad de que existe el anisakis dentro del pescado. Que aquí en Venezuela hicieron una encuesta y me parece que 2 de cada 4 peces estaban infectados de anisakis. Entonces, bien importante ese tema de mantener las temperaturas correctas. No, y el cerdo, según entiendo, hay una bacteria que posee que no la matas el calor, sino el frío. No recuerdo el nombre, pero son detalles. El desafío del Dojo RGC. Y bueno, el desafío del Dojo RGC de este episodio es utilizar el software de cálculo de cargas térmicas RGC para simular un proyecto de refrigeración comercial. Al software pueden acceder ingresando a la página web de RGC, www.rgcrefrigeration.com. En el menú principal van a encontrar un botón que dice App de cargas térmicas. Y al entrar allí, pues van a encontrar y van a poder incluir datos de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Incluir datos de los productos, incluir datos de los paneles, el espesor del panel, el material. Y pues con eso la idea es que puedan simular un proyecto de refrigeración y que les sirva de experiencia también para sus próximos proyectos. Entonces, nada más que agradecerles por acompañarnos el día de hoy en el Dojo RGC. Agradecemos a Cobra Kai, al maestro Miyagi, pues por acompañarnos una vez más con sus conocimientos, con sus técnicas, y esperamos que ustedes también puedan aprender de todo esto que estamos aquí haciendo en el Dojo RGC. Entonces nos vemos en un próximo episodio de Los Duros de la Refrigeración.